Mucha gente ve este tipo de clases de innovación y empieza a darle vueltas y dice, wow, voy a innovar de manera brutal, disruptiva, voy a hacer 1000 cosas, venga, y acaba siendo un inventor en vez de un innovador. Y luego hay otro tipo de personas que lo que les entra es la parálisis por análisis. Wow, pero ¿cómo innovo? De manera sustentadora, de manera disruptiva, ¿qué hago, no? Y lo último que quiero que te pase es que tengas esta parálisis por análisis al ver este tipo de clases. Entonces lo que vamos a hacer ahora es te voy a dar 4 formas para ponerte en acción desde ya y cuál creo que es la mejor, depende de en qué situación estés. La primera es que te pongas a hacer una innovación sustentadora, que analices muy bien la categoría de negocio donde estás. Esta forma es muy buena para gente que ya trabaja para una empresa de la categoría. Eres un diseñador gráfico que trabajas para una empresa de diseño gráfico. Oye, te has empapado durante años cómo funciona todo, has visto lo que te ha gustado, lo que no, entiendes cómo está posicionada esa empresa, entiendes cómo posicionarte mejor, entiendes cómo hacer una innovación, por ejemplo, en marca, ¿no? Pues si estás posicionado aquí, yo me posicionaré para la gente cool, o solamente para las agencias, o solamente hago diseño gráfico para influencers, ¿no? Analiza con los 10 tipos de innovación cómo hacer una innovación de desempeño, entendiendo muy bien la categoría, ¿vale? Es una innovación sostenible, pero sobre todo que ya estés metido en el ajo de la categoría. O eres un abogado que llevas 6 años trabajando para un bufete y se te ocurre una forma mejor, o se te ocurre un sector mejor al que atacar. Por ejemplo, hay abogados que ahora se dedican al tema de las criptomonedas, porque entienden que no hay tanta gente ahí, entonces entraron de golpe. O encuentras una forma mejor de hacer el desempeño del producto, etcétera, ¿no? Es una forma de innovar de manera sustentadora, o sea, una innovación sustentadora, pero con una categoría que ya conoces. Si no conoces la categoría en absoluto, mucho cuidado de innovar así. Siguiente, una innovación disruptiva. Esta es para gente que le encante la tecnología, que sean frikis de la tecnología, que entiendan muy bien hacia dónde va el futuro, que además tengan los contactos, el acceso a capital alto, todo lo que ya hablamos de las startups y estén metidos en el ecosistema y digan, es que yo lo veo claro, yo voy a innovar aquí, voy a hacer este salto de curva porque creo que estoy en el momento preciso y correcto. Yo, por ejemplo, quise hacer una innovación disruptiva de este estilo. Yo en su día, cuando volví de San Francisco, quería montar algo muy parecido a lo que es Glovo en España. Luego, después de 2 semanas, me di cuenta de que ya llevaban un recorrido, ya estaban avanzados y dije, wow, ya no los puedo pillar y lo dejé. Pero me di cuenta de que no era el tipo de empresa adecuado para mí. El que empezó Glovo tenía contactos, tenía acceso a capital, tenía muchas más cosas que hacían que fuera idóneo, más que el tío es un crack, ¿no? Pero lo hacían idóneos para que él triunfase con ese negocio. Entonces no nos dejemos cegar con la innovación disruptiva, a no ser que tengamos claros los contactos, que nos flipe la tecnología, etc. No solo eso, sino que al estar creando una innovación disruptiva y al estarte metiendo en el mundo startup, vas a tener que leerte todos los libros que hay de teoría de startup, de todas las movidas. Hay un libro, por ejemplo, que me encanta, que se llama Hooked, que es cómo crear productos que crean hábito, que alguna vez lo he recomendado en el canal y lo tengo también en Flash Libros ahí resumido. Y ese libro, por ejemplo, es brutal a la hora de entender cómo funciona la mente humana y cómo crear productos tecnológicos que realmente creen hábito. Pues tendrás que leerte ese tipo de libros, tendrás que meterte en foros, en internet, tendrás que ir a eventos de startup, conocer a otros emprendedores, meterte en el ecosistema startupero, si es lo que quieres con la innovación disruptiva. Luego tienes una tercera forma de ponerte ya manos a la obra que la llamo vender picos a los mineros. Básicamente esta es la historia de que cuando hubo la fiebre del oro en Estados Unidos, hubo mucha gente que fue a buscar oro y hubo mucha gente que le fue a vender picos a los mineros. Y parece mentira, pero los que vendían picos a los mineros ganaron seguramente más dinero que los que iban a buscar el oro, porque había tanta saturación de gente yendo por el oro, que era algo nuevo, que otros vendieron simplemente las herramientas para hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, oye, es muy válido surfear innovaciones disruptivas, tecnológicas, cosas nuevas que estén pasando, y tú, en vez de arriesgarte como un loco a crear esa locura de startup, puedes analizar qué otras cosas con menos riesgo puedes hacer para acoplarte a esa tecnología. Por ejemplo, imagínate que estás viendo toda la innovación que está viendo en el mundo del blockchain. Pues oye, hay gente que creó en su día blog de blockchain, hay un montón de gente hablando de marcas personales sobre todo el tema de blockchain, que luego monetizan con afiliados a los exchanges, que es donde se compran y se venden estas monedas. Si, por ejemplo, en su día se pusieron de moda los ebooks, pues había gente que montó empresas de servicios para crear carátulas para estos ebooks y poder marketearlos mejor. O se pone de moda los infoproductos, pues tú te puedes dedicar a enseñar a comunicar mejor, si es lo que se te da bien, no te lo inventes, a todas las personas que hacen cursos online. Básicamente es ver estas olas que se van creando
y tú en vez de pegarte el riesgo y crear las nuevas olas, que eso es una locura, te pones a vender picos a los mineros, surfeas lo que está viendo con propuestas con menos riesgo. Además, ya tienes a un sector que son los que están con el machete abriendo la jungla y arriesgándose. Tú vas detrás, sirviéndoles, ¿no? Estás en tendencia, pero no te estás pegando la hiperarriesgada. Y por último, no inventes, copia, ¿vale? Esto parece que es un poco fuerte, pero oye, yo hace tiempo vi una entrevista con Kanye West y decía que al principio lo único que hacía era copiar los beats de otros músicos, los copiaba literal. Y una vez aprendió a copiar y a hacerlo muy bien, empezó a hacer conexiones y empezó a innovar y crear. Y esto pasa con muchos creativos. Hay muchas personas que cuando empiezan a tocar el piano o lo que sea, copian y luego ya empiezan a crear sus propias melodías. Es como funciona nuestra cabeza. Necesitamos primero entender las bases, copiando, y luego ya innovaremos. Entonces, en el mundo de la empresa esto pasa muchísimo y no es malo. La idea es que no copies 100%. Lo peor que puede haber, y como te puedes cargar tu reputación, es si te pillan copiando tal cual las cosas. Pero te puedes inspirar muchísimo porque el éxito deja huella. Puedes irte, por ejemplo, a otros países y entender qué está funcionando ahí, aunque hay que tener cuidado porque al traerlo a tu país quizá hay problemas de cambio de cultura, etcétera, que es lo que me pasó a mí con Bustom Shoes. La empresa de zapatillas personalizables ya se estaba haciendo en México, pero el problema es que aquí los costes no daban y la cultura era distinta. Pero te puedes inspirar en lo que pasa en otros países para traerlo al país en el que estás. Puedes copiar modelos que estén en sectores muy atomizados, como por ejemplo es el tema del dropshipping. Hay 80.000 personas que hacen dropshipping y si todavía es válido, podrás ahí ganar dinero, aunque también ese tipo de negocios llega a un punto en el que se satura y ya no hay otra, ¿no? Pero si lo que estás haciendo es adentrarte en el mundo del emprendimiento y no quieres llevarte todo el riesgo, copia lo que ya funciona, copia lo que ya están haciendo y hazlo a tu estilo. Si hay una fórmula para vender en Amazon, pues copia la fórmula en que se está haciendo eso. En las startups pasa muchísimo. Hay modelos de startups que ya funcionan muy bien en Estados Unidos y hay emprendedores que literalmente fusilan la idea y la traen a España o la traen a Latinoamérica o a cualquier otro lado. Entonces, no te sientas mal por copiar, no seas súper loco en el sentido de no robes, sino inspírate, mira qué está funcionando y tráelo. Entonces, esta forma es muy buena para gente que no tiene mucha experiencia, que está un poco ahí, que no sabe por dónde tirar. Pues oye, inspírate en modelos y hazlos parecidos, no hay otra. Y no te sientas mal por ello. Y no peques de, siendo un novato, querer hacer una disrupción, a no ser que tengas las cosas claras, porque a veces eso ya conlleva mucho riesgo. Así que nada, ahí van 4 fórmulas para que te escojas una y te pongas ya a saco, ¿vale? Y no te coja la parálisis por análisis. Va, continuamos.